Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Bendiga, mi hermano y hermana, estamos felices de estar aquí otra vez después de este año pasado, el 2015, empezando o iniciando por lo menos de mi parte el año 2016. Hoy jueves es una bendición poder estar con ustedes, poder acompañarlos y poder predicar el mensaje presente para este tiempo. El tema, mi hermano y hermana, que tenemos para hoy, que vamos a aprender, que vamos a enseñar, que vamos a ver juntos, se llama ¿en qué año estamos realmente? ¿En qué año estamos realmente? Somos, mi hermano y hermana, el remanente adventista y estamos predicando un mensaje para ese tiempo. Antes de hacer la oración que tenemos acostumbrados, quiero leer unos cuantos mensajes en la palabra de Dios, en la Biblia, empezando con Mateo capítulo 24. Mateo 24 y verso 36 nos dice, Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Mi hermano y hermana, con estas palabras de este verso, lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, lo que quiero hacer saber es que no pretendemos o no pretendo de mi parte yo en este momento poner una fecha para la venida de Jesucristo. Lo que quiero es mostrar con la Biblia y con el Espíritu de Profecía que no estamos en el año que creemos estar en el 2016 y por eso el estudio se llama ¿en qué año estamos realmente? El verso 42 de Mateo 24 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nos dice que velemos porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 nos dice, pero esto digo, hermanos, porque el tiempo es corto. Y aunque no sabemos la fecha, la hora o el día, en este caso nos dice Mateo 24, 36 de la venida de Jesucristo, nos dice 1 Corintios 7, 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y mi hermano y hermana, si dice acá el tiempo es corto, escrito por Pablo hace casi 2000 años o hace un poco menos de 2000 años, el tiempo ahora, mi hermano y hermana, realmente es corto y debemos de estudiar, debemos de aprender, debemos de escudriñar la palabra para poder prepararnos para los tiempos finales, porque el tiempo es corto. Con estas palabras le pido, si es posible para usted, que me acompañe en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias un día más por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que tú puedas, a través de tu palabra, a través del Espíritu de Profecía, hablarnos a nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo sea en cada corazón, en cada día. Y que podamos, Señor, exponer claramente lo que las Escrituras dicen con respecto a ese tema. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿En qué año, mi hermano y hermana, estamos realmente? Se llama el tema de hoy. Somos el Remanente Adventista. Nos puede buscar por YouTube o por Facebook con el nombre El Remanente Adventista CR. Puede oírnos o escucharnos por Radio Costa Rica 930 AM, Radio Costa Rica 930 AM, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. También nos puede buscar
en internet por medio de o esta dirección www.radiocr.net, www.radiocr.net. Y también mi hermano y hermana nos puede ver ahora por canal 54 y canal 19 de 8 de la noche a 9 de la noche, de lunes a viernes. Canal 19 que estamos entrando ahorita y canal 54 también. Entonces tenemos Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Canal 54 y canal 19 de 8 de la noche a 9 de la noche todos los días. Cualquier consulta, mi hermano y hermana que quiera hacernos, el 83 14 76 19, 83 14 76 19 para consultas, pedidos de oración, preguntas que nos quiera hacer a este teléfono. Mi nombre es Will Chavarría, para servirles, mi hermano y hermana, y mi teléfono por si quiere llamarme para alguna consulta, 7161-5194. ¿En qué año estamos realmente? El espíritu de profecía, mi hermano y hermana, nos dice que la historia del pecado consta de 6000 años que inician con el primer cordero sacrificado a orillas del Edén. 6000 años, o sea que esos 6000 años de pecado, o más bien la historia del pecado, inician con el primer cordero sacrificado a orillas del Edén y terminarían con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice el Espíritu de Profecía que esto tiene una duración de 6000 años, que iniciaron con el pecado o el primer pecado y con el sacrificio del primer cordero. Nos dice Patriarcas y Profetas. El capítulo 29 se llama La enemistad de Satanás hacia la ley. La página 312 en mi libro, por lo menos, nos dice: durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original del plan de Dios al crearla. Pero nos dice, durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. 6000 años de lucha, iniciando desde el primer cordero sacrificado hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Conflicto de los siglos, página 572. El capítulo 33 se llama Las acechanzas del enemigo. Nos dice el conflicto de los siglos: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Cerca de 6000 años, o sea, casi 6000 años está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto, el de Satanás, consiste en tener sumiso al pueblo en las tinieblas, en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Nos habla de 6000 años que tiene la obra de Satanás de engañar al hombre. Conflicto de los siglos, capítulo 42. Página 714, se llama el capítulo La desolación de la tierra. Capítulo 42 nos dice: el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Pero dice que esto siguió su curso durante 6000 años. Conflicto de los siglos, página 42, página 717, capítulo de desolación de la tierra, el mismo capítulo, nos dice: durante 6000 años la obra de redención de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto. ¿Durante cuánto tiempo? Dice: durante 6000 años.
la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades. A sus prisioneros nunca los soltaba para que no volvieran a casa. Los prisioneros son los que están en las tumbas. Dice, durante 6,000 años su prisión, o sea, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre. Si Cristo no hubiera roto las cadenas y libertado los que tenía presos. Entonces vemos que son 6,000 años en los cuales Satanás tiene cautivo a los hombres, impíos y píos. Sin embargo, por medio de la muerte de Jesucristo y su segunda venida, los píos, o sea, los cristianos verdaderos, han sido libertados de sus cadenas y rotas las cadenas que los tenían atados a la tumba que le hacía Satanás, el enemigo. Dice, durante 6,000 años. Conflicto de los siglos. Página 731, capítulo 43. Se llama El fin del gran conflicto. O el fin del conflicto, más bien. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto. ¿Durante cuánto tiempo obró a su gusto? Durante 6,000 años. Estos 6,000 años, mi hermano y hermana, iniciaron con el primer sacrificio de Jesucristo en el tiempo de Adán y Eva. Ahí iniciaron con el pecado y dice que sigue hasta que viene Jesucristo en la segunda venida. Por eso dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. ¿Cuándo? Cuando viene Jesucristo. Dice, durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor, causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió su angustia. ¿Cuánto tiempo? 6,000 años nos dice que es la duración de la historia del pecado en la tierra. Conflicto de los siglos, página 12, en la introducción nos dice, por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, hablando de Satanás, después de haber sido la más alta entre los ángeles, no ha servido más que para engaño y para ruina. Y el conflicto final se emplean contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Dice, durante 6,000 años. O sea, que Jesucristo, mi hermano y hermana, al final de los 6,000 años, en su segunda venida, pone fin a este mundo de pecado, a este tiempo en que Satanás ha hecho lo que quiere hacer, a este tiempo de engaño, a este tiempo de ruina, a este tiempo de terror. ¿Cuándo? En su segunda venida. Pero ¿cuánto tiempo dura la historia del pecado sobre la tierra? Nos dice el Espíritu de Profecía que la historia del pecado dura o tiene un tiempo, una duración de 6,000 años. Esos 6,000 años, mi hermano y hermana, iniciaron o inician con el primer cordero sacrificado a orillas del Edén y terminan en la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué nos dice, mi hermano y hermana, la palabra de Dios con respecto a esto? Hay una historia interesante en la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1 nos habla sobre una historia muy conocida para usted y para mí, que se llama la historia de las bodas de Caná. Nos dice en Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesucristo y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. También, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Cuántas tinajas de piedra dice que habían? Dicen que habían 6 tinajas. No dicen que habían 5 tinajas. No dice, mi hermano y hermana, que habían 7 tinajas, sino 6 tinajas de piedra para agua. Dice conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales, en cada una de las 6, dice, cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y llenaron las tinajas hasta arriba. Versículo 8 nos dice, entonces Jesús les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala.
y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos que hay un buen vino que es hecho por Jesucristo, un vino puro, un vino bueno, un vino especial, y también hay 6 tinajas. Una tinaja, mi hermano, en este caso, en esta historia, representa un milenio. 6 tinajas representarían 6 milenios, o sea, 6.000 años. Y el vino puro, lo que representa en esta historia es la sangre de Jesucristo, porque es vino puro, hecho por Jesús, que representa la sangre de Jesucristo. Por eso, las 6 tinajas, que cada una de las cuales representa 1.000 años, o sea, un milenio, en total 6 tinajas, 6.000 años, o sea, 6 milenios, representan los 6.000 años de historia en que Jesucristo intercede por el pecador. 6.000 años de historia, el vino que Jesucristo intercede por el pecador, iniciando desde el primer cordero sacrificado hasta la segunda venida de Jesucristo. Hay otros ejemplos más en la Biblia que no vamos a leerlos, pero sí vamos a hablar un poquito de ellos. Josué capítulo 6 nos habla sobre la destrucción de Jericó, y sabemos que 6 días dieron vueltas alrededor de Jericó, una vuelta cada día, o sea, 6 vueltas, para que al final de las 6 días, o sea, a la 7ª vuelta, fue entregado Jericó en sus manos. 6 días para poder ser entregado Jericó en las manos del pueblo de Dios. Elías ora por lluvia. Nos dice Primero de Reyes capítulo 18 versículo 41 al 44, y aparece la nube a la 7ª vez que él envía al siervo a ver la nube. Él envía a su siervo para que vea si se ve la nube venir. Y va 1, 2, 3, hasta la 7ª vez que él va es cuando ve una pequeña nube negra. Después de la 6ª, entonces viene o aparece la nube, que es símbolo de la segunda venida de Jesucristo allá en el cielo. Nos habla Levítico 25 del 1 al 5 del descanso anual. O sea que también nos habla esta cita de Levítico 25 sobre un descanso que había cada 6 años. 6 años se trabajaba, 1 año se descansaba. El jubileo, Levítico 25 del 8 al 13 nos habla sobre el jubileo. El jubileo se hacía cada 50 años, 7 semanas de 7, 49 años, y al final de los 49 años se hacía el jubileo, o sea, cada 50 años se hacía el jubileo. Cada 50 años debía de reposar toda persona, la tierra, todo animal, y todo debía tener un reposo, un descanso sabático cada 50 años. También nos dice, mi hermano y mi hermana, en Génesis capítulo 6 versículo 3, de 120 años de pecado que predicó Noé en la tierra. 120 años, nos dice Génesis capítulo 6 versículo 3. Ahora, cada jubileo se hacía 50 años. Ahora, ¿cuántos? Si multiplicamos 50 años, o más bien 50 jubileos por 120 años, 120 años de pecado por 50 jubileos nos daría el total de 6.000 años. Y al final de los 6.000 años también habría un jubileo, que sería un jubileo milenial, sería un jubileo de un milenio. Sobre esto nos dice Primeros Escritos capítulo 68, página 344 en mi libro. El capítulo se llama La liberación de los santos. Y dice entonces, hablando del tiempo después de la segunda venida, dice entonces, comenzando el jubileo durante el cual debía de descansar la tierra. Le llama al descanso de la tierra, a los 1.000 años después de la segunda venida de Jesucristo, se le llama acá en Primeros Escritos el jubileo. Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. El jubileo después de 6.000 años de creación. Por eso, mi hermano, vemos que el número 6 es importante en la Biblia, y después del 6 está el 1. En este caso, lo que estamos estudiando por lo menos ahora. Dios creó los cielos y la tierra existentes en 6 días, y el 7º día
descansó. Génesis capítulo 2 versículo 1 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo. Bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en el séptimo día en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que Dios toma 6 días de labor y descansa el séptimo día. Pero también Dios le da al hombre 6 días para trabajar y 1 para descansar de sus labores seculares. Nos dice Éxodo 28: acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno. Nos dice que le da al hombre 6 días de trabajo, 6 días de labores y 1 día de descanso de lo secular. También vemos que cada 7 años se hacía remisión por los pecados. O sea, que 6 años eran perdonadas las personas y los esclavos eran liberados. Éxodo capítulo 21 versículo 1 nos dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. 6 años servía este siervo a las personas, pero el séptimo dice, saldrá libre de balde. O sea que 6 años podía tener una persona, un siervo, un esclavo, pero al final de los 6 años, o sea, al séptimo, debía de quedar libre. Jeremías 34:12 nos dice: vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviaré libre. Pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. Y sigue hablando sobre esa historia. También nos dice lo mismo Deuteronomio capítulo 15 versículo 1. Deuteronomio 15:1, pero no lo leemos por el tiempo. Pero vemos que 6 años podía una persona tener sus siervos, sus esclavos, sus personas que trabajaban con él, pero al séptimo debía dejarlos libres. También vemos que la tierra descansaba 1 año después de 6 años de trabajo, la tierra misma. Éxodo capítulo 23, versículo 10 nos dice: 6 años sembrarás tu tierra, recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña, con tu olivar. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el de tu siervo. Eso mismo dice Levítico capítulo 25 y versículo 1. 6 años trabajaba la tierra, 6 años las personas podían sembrar la tierra, hacer las labores, pero el séptimo la tierra debía descansar. Es algo que se ha dado a través de la historia bíblica. Ahora, si esto se ha dado otra vez, 6 días de descanso y de trabajo, más bien 6 días de trabajo, 1 día de descanso, 6 años de labores, 1 año de descanso, el jubileo después de 7 semanas de 7, o sea los 50 años también se hacía, y también la tierra descansa. Entonces, mi hermano y hermana, después de 6,000 años de trabajo de la tierra, en los cuales dice que es la historia del pecado, iniciando desde el primer sacrificio hasta la segunda venida, la tierra también tiene que descansar 1,000 años de estos 6,000 años. Ahora, el problema hoy en día, mi hermano y hermana, son los calendarios actuales. ¿Por qué, si han pasado 6,000 años en que la tierra ha trabajado, aún no ha venido el Señor Jesucristo? Aún no estamos en la segunda venida. La historia nos dice que hay 4,000 años antes de Cristo y que estamos en el año 2016 según los calendarios actuales. La pregunta lógica sería: ¿por qué Jesucristo no ha venido aún? Otra pregunta sería: ¿estamos en la fecha correcta? ¿Estamos realmente en el año 2016 que acabamos de terminar hace unos cuantos días? Casi todo el mundo piensa que vive en el año 2016, pero ¿es realmente esto cierto? Y al margen de ello, ¿cuál sería el punto de partida para contar los años en que estamos actualmente? ¿Nos encontramos realmente en el año en que dicen los calendarios?
Recuerde, mi hermano y hermana, que nosotros como personas nos regimos por un calendario. Ese calendario que usted puede tener a la par de su oficina, que puede tener en su casa, en su teléfono y en muchos lugares. Ese calendario que nos regimos, la mayoría de personas, por lo menos acá en América y en Europa, es el calendario, o se llama el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano fue hecho por un papa, o mandado a hacer más bien por un papa llamado Gregorio. Este papa mandó a hacer este calendario para poder corregir unos días que habían de desfase, 10 días de desfase que estaban de más en el tiempo por el calendario juliano, el calendario anterior a este. Pero ahora bien, nos preguntamos, ¿podemos confiar en el calendario gregoriano? ¿Quién era Gregorio? Era un papa. Y usted y yo, mi hermano y hermana, sabemos que el calendario gregoriano no es un calendario divino, es un calendario hecho por el hombre, es un calendario pagano en el cual ni usted ni yo podemos confiar. O sea, yo pienso que no deberíamos, como personas que creemos en Dios, que creemos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, como adventistas del séptimo día, porque este estudio es más que todo para adventistas, confiar en esos calendarios que el hombre nos da. Nos estamos rigiendo por el calendario gregoriano. Sin embargo, antes del calendario gregoriano, también había otro calendario que se llamaba el calendario juliano. Este calendario juliano comenzó a regir 46 años antes de Jesucristo. Pero ¿quién era Julio o quién hizo el calendario juliano? Este calendario lo hizo Julio César. Ahora, ¿quién era Julio César? Era un hombre cristiano, un hombre que creía en Dios, un hombre que servía a Dios, o era un hombre pagano. Pues sabemos también por la historia de que era un hombre pagano, era un rey pagano, era un rey romano, era un César, un emperador que creía en dioses falsos y en otras cosas que no son como lo dice la Biblia. Ahora, hemos de confiar y creer nosotros en un calendario que fue hecho por un hombre pagano, al igual que ahora seguimos el calendario gregoriano, hecho también por personas o religiones paganas falsas. Y ese es nuestro problema, que hemos creído en calendarios que no son divinos y que no son cristianos, que no son conforme a la voluntad de Dios. Y así, lamentablemente, estamos viviendo. También hay calendarios en el mundo hechos por otras religiones o otras personas, como el calendario judío. Según el calendario judío, estamos en el año 5776. Ahora, se podrá confiar en el calendario judío, porque muchas personas sí confían y creen que el calendario judío está correcto. Sin embargo, hay muchas posiciones contradictorias entre el mismo pueblo judío. Y unos dicen una fecha, 5776, pero otros lo bajan y otros lo suben y no están ni siquiera ellos mismos de acuerdo en estas fechas. ¿Cuál más? Podríamos decir que hasta uno de los meses del calendario judío se llama Tamuz, símbolo o más bien personificando a un dios pagano, Tamuz, el hijo de Nimrod. Entonces vemos que también tiene problemas el calendario judío. Para los musulmanes estamos en el año 1437. Para los hindúes estamos en el año 1938. Para los chinos 4713. Para los católicos, por el calendario gregoriano, en el año 2016. ¿Podremos, mi hermano y hermana, confiar en esos calendarios? ¿En qué fecha estamos realmente? Se llama el estudio de hoy. ¿En qué fecha estamos realmente? Ahora, para poder estudiar esto, después del canto, vamos a ver la segunda parte del tema, que se llama ¿en qué momento de la historia se cumplieron los 4000 años en el planeta Tierra? Para poder saber en qué fecha estamos realmente, tenemos que saber en qué fecha o en qué momento histórico se cumplieron los 4000 años, los 4000 primeros años en el planeta Tierra. Después del canto, seguimos con el tema. Tu voz resuena en
hermano y hermana que puede escucharnos por medio de Radio Costa Rica 9:30 AM de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Radio Costa Rica AM 9:30 AM. De 8 de la mañana a 9 de la mañana de lunes a viernes. También nos puede ver por medio de YouTube o por medio de Facebook con el nombre El Remanente Adventista CR. Nos puede buscar. Nos puede buscar también por medio de internet por www.radiocr.net. Estamos también en canal 54 y canal 19 de 8 de la noche a 9 de la noche todos los días de lunes a viernes. Canal 54 y canal 19. Recuerde, somos un grupo de hermanos que estamos unidos para predicar un mensaje presente para el tiempo presente, el tiempo en que estamos. Los lunes tenemos a la hermana Marinela con temas de la familia, los martes el hermano Arturo y el hermano Carlos con temas del mensaje de los 3 ángeles y el santuario que van a empezar a dar a partir de este mes. Los miércoles el hermano Freddy Peña con temas muy importantes, interesantes, históricos. Los jueves está mi persona por acá compartiendo mensajes para adventistas del séptimo día. Y los viernes el hermano Alfredo Garita con mensajes sobre la segunda venida de Jesucristo. Es importante que usted pueda localizarnos, que pueda escucharnos, que pueda oírnos, que pueda aprender con nosotros también para poder prepararnos para este tiempo. La pregunta con la cual terminamos, mi hermano y hermana, es: ¿en qué momento de la historia se cumplieron los 4000 años del planeta Tierra? Ahora, vimos con el espíritu de profecía y con una cita de la Biblia que la Tierra, o más bien la historia del pecado en la Tierra, tiene una duración de 6000 años, iniciando desde la muerte del primer cordero a orillas del Edén hasta la segunda venida. 6000 años de historia. El calendario en el cual estamos ahora, que es un calendario no cristiano, que es un calendario no divino, que es un calendario pagano, se llama el calendario gregoriano. Este calendario nos dice que los 4000 primeros años de la historia de la humanidad o de la historia del pecado, en este caso, terminan con el nacimiento de Jesucristo. O sea, del nacimiento de Jesucristo para atrás hay 4000 años. Y del nacimiento de Jesucristo para acá se comienzan a contar el tiempo, el nuevo tiempo, el después de Cristo. Y estamos, según el calendario gregoriano, en el año 2016. Ahora, ¿será esto correcto? Esa es la pregunta. Y la pregunta es: ¿en qué momento de la historia se cumplieron los 4000 años del planeta Tierra? ¿Se habrán cumplido realmente en el tiempo del nacimiento de Jesucristo? El espíritu de profecía nos dice que fue no en el nacimiento de Jesucristo, sino en el año 31, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dio fin o terminaron los 4000 primeros años de historia del pecado en la tierra. ¿Cuándo? No con el nacimiento de Jesucristo, sino con la muerte del Señor Jesucristo en el año 31. Leemos la primera cita. La primera cita que tenemos está en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 19. Capítulo 19, Conflicto de los Siglos, se llama Una profecía significativa, la página 375. Y ponga atención a esta cita, mi hermano y hermana. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sigue diciendo: en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después del bautismo, que fue en el año 27, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado? Dice: en el año 31 después de Cristo. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuándo termina el sistema de ofrendas y sacrificios que había durado o prefigurado a Jesucristo durante 4000 años? Dice: en el año 31 después de Cristo. O sea que nos dice esta cita que en el año 31 terminan los 4000 años o primeros años de historia del pecado. Los primeros 4 milenios terminan exactamente en el año 31. Dice: el tipo se encontró con el antitipo. ¿Cuándo? En el año 31. Todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían de cesar. ¿Cuándo? En el año 31. Nos dice el deseado de todas las gentes, capítulo 79,
se llama Consumado es, la página 707, y nos dice: Satanás indujo a los hombres a pecar. El plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. El universo celestial lo contempló todo. ¿Cuánto tiempo duró? Dice durante 4000 años. Primeros escritos en la introducción nos dice, y oiga y ponga atención: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, cuando, mi hermano y hermana, dice en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después del bautismo, nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué pasó en el año 31 después de Cristo? Dice: nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario en el año 31, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuándo terminó el sistema de ofrendas y sacrificios que había durante 4000 años prefigurado el Cordero de Dios? Dice en el año 31 después de Cristo. Nos dice otra cita en el deseado de todas las gentes, capítulo 72, se llama Haced esto en memoria de mí, la página 608. Y ponga atención a esta cita porque es una cita muy interesante. Y nos dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, hablando de el tiempo de la cena del Señor. Habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comieren este pan y beban esta copa, la muerte de Jesucristo, o dice la muerte del Señor, anuncian hasta que venga. Y ponga atención a lo que sigue. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. ¿Cuándo sucedió esto que estamos hablando y que estamos leyendo? Eso sucedió en el año 31, el 14 de Nisan. Y dice: Cristo se hallaba en el punto de transición, o sea, el punto que separa un antes y un después, el punto que separa dos grandes fiestas. Y leo de nuevo. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema, el primero, el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿Cuánto había durado el sistema de ceremonias, de ritos y figuras que habían prefigurado a Jesucristo o la muerte? Dice 4000 años. Y estamos aquí hablando del año 31, en el cual el 14 de Nisan Jesucristo está tomando el vino y el pan, comiendo el pan con sus discípulos en memoria de él. Dice: mientras comía la Pascua con los discípulos, instituyó en su lugar, en lugar de la Pascua, el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. ¿Cuál rito? La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Cuál fiesta? Los ritos de ceremonias. Dice: la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía, o sea, lo establece en el año 31, dice: el servicio que Cristo establecía había de ser observado por los discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. En el año 31, Jesucristo termina con las fiestas de ritos, figuras y ceremonias, y se instituye un nuevo rito que se llama la Cena del Señor. Durante, dice, 4000 años había anunciado su muerte. O sea, mi hermano y mi hermana, que el año 31, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el planeta cumple 4000 años. O sea, que podemos ver por estas citas, por este estudio, que los primeros 4000 años inician con el primer cordero sacrificado a orillas del Edén y van
acumulando los años o siguiendo los años hasta llegar al año 31. En el año 31 después de Cristo se cumplen los primeros 4000 años y comienzan a correr los nuevos años. No en el nacimiento de Jesucristo, sino con la muerte de Jesucristo. Nos dice una parábola interesante sobre este caso. La parábola se encuentra en Lucas capítulo 20, versículo 9. Se llama la parábola de los ladrones malvados. Dice Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, hablando Jesucristo. Un hombre plantó una viña. Este hombre es el Padre, es Dios. Eso lo dice el versículo 13, cuando dice enviaré a mi hijo. Entonces vemos que el primer hombre que planta su viña no es el hijo, sino que es el Padre. Dice, un hombre plantó su viña, la arrendó a labradores, se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores. A ese siervo que envía a los labradores le llamamos el primer siervo. Primer siervo que es enviado, que es mandado a los labradores. Dice, para que dieran el fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon, le enviaron con las manos vacías. Entonces el primer siervo que es enviado, dice que es golpeado y enviado con las manos vacías. Versículo 11 nos dice, volvió a enviar a otro siervo, el segundo siervo. Primer siervo, los primeros versículos, versículo 11 nos habla de un segundo siervo. Dice, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Versículo 12 dice, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también le echaron fuera herido. Entonces vemos que mandó 1, 2, 3 siervos ha enviado a la viña. Dice, versículo 13, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verle, porque él envía el cuarto, ya no un siervo, sino envía a su propio hijo. El cuarto, primero envía un siervo, segundo otro siervo, tercero otro siervo, y de cuarto envía a su hijo amado. Dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde le mataron? Fuera de la viña. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores, dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon. O sea que este último, el cuarto, el hijo, simboliza la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano a aquella hora, porque comprendieron, dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Vemos que fueron enviados 4 personajes. Esos 4 personajes simbolizan 4 milenios, simbolizan 4000 años. El primer siervo enviado en el primer milenio, el segundo siervo en el segundo milenio, el tercer siervo en el tercer milenio, pero en el cuarto milenio no es enviado un siervo, sino que es enviado el Hijo. Jesucristo muere en el cuarto milenio, o sea, al cumplirse los 4000 años es enviado su Hijo, y así también se cumple la profecía de que Él muere por su pueblo, por nosotros, o es matado por los labradores, en este caso en el cuarto milenio, al iniciar el cuarto milenio. Entonces, si los 4000 años o los 4 primeros milenios terminan con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y en el año 31, esto quiere decir, mi hermano y hermana, que la entrada al nuevo milenio comienza en ese mismo año y no con el nacimiento de Jesucristo como nos han enseñado. Los primeros 4000 años inician con el primer cordero sacrificado a orillas del Edén y terminan los primeros 4000 años en el año 31. En el año 31, no con el nacimiento de Jesucristo, sino en el año 31 inician los restantes 2000 años de la historia del pecado. Entonces podemos ver que la Biblia siempre ha exaltado el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que exalta la Biblia? El sacrificio de Jesucristo como el remedio de los pecados. Pero hoy en día lo que se exalta no es el sacrificio de Cristo, no es la muerte de Jesús, sino el nacimiento de Jesucristo. Y esto más en un 25 de diciembre. En lugar de exaltar la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, en lugar de exaltar su sacrificio hecho por cada uno de nosotros, lo que se exalta es
el nacimiento de Jesucristo en una fecha pagana, en un día pagano, en un día incorrecto, como nos ha enseñado el hermano Freddy a través de los estudios, con un día que no es el día el 25 de diciembre, desviando así nuestra mente del acontecimiento más importante. ¿Cuál es el acontecimiento más importante? No es el nacimiento de Jesucristo, sino la muerte de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, mi hermano y hermana, no redime el pecado, sino la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se ha tomado el nacimiento de Cristo como el punto intermedio para un antes y para un después, pero es la muerte de Cristo la que hace la división de la historia de la redención y no el nacimiento de Jesucristo. Y es por esto que hay tantos errores en los cómputos que ha hecho el hombre. Estamos teniendo un problema, y ese problema es que hemos tomado el nacimiento de Cristo como el punto de referencia, pero nos dice el deseado toda la gente, la cita que ya leímos, que es el punto de referencia, el punto intermedio. Y dice, leo acá, dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Y ese punto es el año 31, el año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que el año 1, que sería el primer cordero sacrificado a orillas del Edén, al año 31 hay 4000 años. Y el año 31 en adelante inician los segundos 2 milenios. Del año primero, que sería con el primer sacrificio hecho a orillas del Edén, hasta el año 31 está el antiguo pacto, o sea, el sacrificio de corderos. Del año 31 en adelante está el nuevo pacto, o sea, el pacto hecho por Cristo. Hay señales del viejo pacto después del cuarto milenio, y vamos a ver dos señales del viejo pacto. O sea que en el año 31 termina el viejo pacto e inicia el nuevo pacto. Nos dice que primero se pone fin al sacrificio de los corderos. Mateo 27:50 nos dice: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Aquí el velo del templo se rasgó en dos. Vemos que cuando el velo del templo se rasga en dos en el año 31, un 14 Nisan, entonces esto pone fin al viejo pacto, que era el pacto del sacrificio de los corderos, y pone o entra el nuevo pacto, que es el pacto hecho por Cristo. Parte 2, se inaugura el nuevo pacto, o sea, la cena del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 22 en adelante nos dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dijo, y lo dio más bien diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: beban todos de ella. Y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes, más bien que por muchos, es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea que él no iba a beber este fruto de la vid más hasta la cena de las bodas del Cordero, y eso es después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, sí es un pacto hecho para nosotros, y nosotros debemos de tomarlo cada vez que podamos, lo más pronto posible. Entonces vemos que también hay señales del viejo o del fin del viejo pacto que terminan con los 4 primeros milenios. Hay una cita interesante, mi hermano y hermana, que no sé si me da el tiempo, pero está en Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas 6:1 nos dice: venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, importante, dice: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará. Dice: nos dará vida después de 2 días. Recuerde que dice en 2 Pedro 3:8 que para el Señor 1000 años es como un día. El Salmo 94 nos dice: porque 1000 años ante él son como el día que ayer pasó. O sea que un día es como 1000 años. Pero nos dice Oseas 6:2, más bien: nos dará vida después de 2 días, o sea, después de 2 milenios. Después de la muerte de Jesucristo, después de 2 milenios, dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Hablando de la resurrección de los justos en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, mi hermano y hermana, estamos viendo bíblicamente y con el espíritu de profecía que los
6.000 años de historia de pecado de la humanidad se dividen en dos partes. La primera parte es la parte del antiguo pacto, o sea, sacrificio de corderos, que consta de 4.000 años de historia, iniciando desde el año en que fue sacrificado el primer cordero a orillas del Edén hasta el año 31. En el año 31 inicia la segunda parte, o sea, el nuevo pacto, que es el pacto con Cristo, que comienza a correr con los 2 milenios que siguen. Ahora bien, lo importante de esto es que ahora estamos usando un calendario que se llama el calendario gregoriano. Ese calendario nos dice que estamos en el año 2016, porque comienzan a contar los años, los días, los meses de Jesucristo, más bien de su nacimiento, para atrás o para adelante. Pero hemos visto que la fecha de intermedio, la fecha que es el punto de transición entre los sistemas, no es el nacimiento de Jesucristo, sino que es la muerte de Jesucristo en el año 31. Por tanto, si usted quiere saber en qué año estamos realmente, porque el estudio se llama ¿en qué año estamos realmente?, no estamos, mi hermano y hermana, en el año 2016, no estamos en este año. Si usted quiere saber en qué año estamos realmente, lo que tiene que hacer es una simple resta, y es restar al calendario gregoriano 31 años. O sea, por lo tanto, si estamos en el año 2016 en este momento, usted a 2016 le va a restar 31 y nos va a dar un resultado de 1985. Por tanto, estamos en el año 1985, empezando el año 31 para adelante, y no en el año 2016, como nos dice el calendario gregoriano, que no es un calendario divino, que no es un calendario cristiano, sino un calendario pagano. 1985 estamos, 2016 menos 31, 1985. O sea, mi hermano y hermana, con esto puedo decirles que nos faltan 15 años para cumplir los 6.000 años de pecado en la tierra, y para que Cristo ponga fin a esas cosas y venga el nuevo milenio de reposo en la tierra, o sea, el jubileo después de los 50 jubileos de 120 años. Vendrá 1.000 años de reposo en la tierra. Ahora, con esto no estoy diciendo que Jesús va a venir dentro de 15 años, pero por lo menos sí quiero dejar claro de que estamos en el año 1985, no en el año 2016, y que faltan 15 años para que se cumplan los 6.000 años. Estamos, mi hermano y hermana, en el tiempo de preparación. Si usted es adventista el séptimo día, recuerde que el sello empieza por la casa de Dios. Los 144.000 sellados son del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día en este caso. Ahí es donde viene el sellamiento primero. Primero viene por la casa de Dios. Eso se le llama la separación del trigo y la cizaña, o sea, el juicio de los vivos. ¿Está usted, mi hermano y hermana, preparándose? ¿O usted cree aún que los tiempos falta mucho tiempo para que venga Jesucristo, y aún estamos viviendo una vida mundana en pecado, una vida de vanidad, una vida pensando en mí mismo, egoístas, no trabajando, no orando, no leyendo, no estudiando? Una vida metido en el mundo y no en Dios. Ahora, mi hermano y hermana, después de nosotros, el pueblo que quede, ese remanente, va a predicar un fuerte pregón para que sea oído, escuchado por muchas personas de afuera de la iglesia, no adventistas. Y va a unirse al pueblo de Dios muchas, pero muchas personas. Estamos, mi hermano y hermana, en el tiempo de preparación. No estamos en el año 2016, como ya estudiamos, estamos en el año 1985, iniciando o contando el conteo desde el año 31 de la muerte de Jesucristo. Y usted, mi hermano y hermana, tiene que prepararse. Es poco el tiempo que queda para la segunda venida de Jesucristo, muy poco el tiempo que queda. Es un tiempo en que usted y yo tenemos que dedicarnos lleno y enteramente a poder predicar un mensaje, a poder vivir un mensaje, a poder transmitir este mensaje y dar testimonio también a otras personas. Que Dios los bendiga, mi hermano y hermana. Espero que pueda estudiar el tema con todo su corazón y que el Espíritu Santo lo pueda guiar a través de estas cosas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo.